Buenas tardes con todos. Como ya mencionó el doctor, hoy voy a hablarles sobre técnica y colocación de drenaje torácico. Solo una pequeña corrección. Yo soy formado por la Universidad Ricardo Palma, no por la de San Marcos. Bueno, vamos a empezar. Primero, haciendo un pequeño repaso de la anatomía, ¿no?, de la pared torácica y los órganos intratorácicos. ¿Sí? Tenemos aquí en la imagen, podemos ver los pulmones, ¿no? Estos están rodeados y protegidos por una membrana capa, una capa muy delgada que se llama pleura, ¿no? Hay una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura visceral es la que está bien ínfimamente adherida o pegada al pulmón, protegiéndolo directamente, ¿no? Y luego la parietal es la que está ínfimamente adherida o bien pegada a la pared torácica interna del tórax, ¿no? Entre estas dos existe el espacio virtual que se llama cavidad pleural, por la cual transcurre, ¿no?, el líquido pleural de manera constante, produciéndose y asimismo absorbiéndose día a día. ¿Mm? Más externamente tenemos ya la pared torácica en sí, que está compuesta de adentro hacia afuera por primero los espacios intercostales, donde están ocupados por los músculos intercostales internos, externos, ¿no? Las costillas, ¿no? Las costillas, más o menos en un número de 8 a 10 por la parte anterior, ¿no? Y pues las flotantes 11 y 12 en la parte posterior, ¿no? Entre las costillas está el espacio intercostal, ¿no? Como le mencioné, están ahí los músculos intercostales, por donde pasan también, luego vamos a ver, el paquete vasculonervioso, que es importante tener en cuenta al momento de hacer la colocación del drenaje torácico. O inferiormente, ¿no?, a la cavidad torácica, como piso de la cavidad torácica en sí, es el músculo diafragma, ¿no?, como podemos ver en la imagen, de manera bilateral, ¿no? Acá tenemos ya más específico como es una vista ya más ampliada de lo que son el paquete nervioso y sus relaciones directas e indirectas con los bordes intercostales y los músculos intercostales, ¿no? Tenemos que va en este orden, ¿no? Vena, arteria, nervio, desde el borde inferior, ¿no? Tenemos la vena primero, la arteria intercostal y luego el nervio intercostal, ¿no? Como señala aquí en las imágenes, ¿no? Y de adentro hacia afuera está el músculo intercostal externo, más externamente el músculo intercostal, perdón, músculo intercostal interno, luego músculo intercostal externo, luego tejido subcutáneo y la piel, ¿no? Son las capas que uno luego ya tiene en cuenta al momento de atravesar, ¿no?, para poder colocar el drenaje. ¿Y por qué menciono el paquete nervioso? Porque al momento de hacer la infiltración con lidocaína, como voy a mencionar más adelante, hay que tener en cuenta esto para no dañar estos vasos, ¿no? Y hacer una correcta colocación, ¿no?, de la anestesia local. Porque es un procedimiento doloroso siempre y cuando no se haga una adecuada anestesia local. Tenemos aquí otra vista, ¿no?, de cómo son las paredes que se van a considerar al momento de hacer la técnica, ¿no? Tenemos la piel, tejido, subcutáneo y la fase, los músculos, ¿no? Tenemos por delante de la cara anterior de las costillas está el músculo serrato, ¿no? Entre costilla y costilla van a estar el músculo intercostal externo, luego el músculo intercostal interno. Como vemos, entre estos músculos, dos músculos intercostales donde pasa el paquete vasculonervioso, pero específicamente por el reborde costal inferior es donde pasan estos vasos y el nervio, ¿no? Primero la vena, luego la arteria y luego el nervio. ¿Sí? Entonces, teniendo en consideración todos estos reparos anatómicos, el lugar más seguro, la zona segura para la inserción del drenaje, ¿no?, todos los pasos de lo que consiste la colocación del drenaje es en el reborde superior, ¿no? ¿Por qué? Porque por aquí hay mucha menor probabilidad de lesionar vasos importantes, como son la arteria y las venas intercostales, ¿no? Ahora, antes de iniciar nuestro procedimiento, pues tenemos que tener a nuestro paciente en una adecuada posición para que sea el procedimiento más fluido y mucho más fácil, ¿no? Y para poder identificar las estructuras con mayor facilidad. Existe un triángulo de seguridad, ¿no? Al poner al paciente en el cúbito dorsal con el brazo
En aducción, ¿no? Con la mano hacia atrás de la cabeza, ¿no? Exponiendo la axila, ¿no? Y la parte lateral del tórax, donde se va a colocar el drenaje, sea izquierdo o derecho. Entonces, al hacer esto, al poner al paciente en esta posición, podemos distinguir cuatro estructuras importantes, ¿no? Uno es la base de la axila, que es el límite superior del triángulo de seguridad. A los lados, lado medial, o sea, cerca al esternón, está el reborde del músculo pectoral mayor, ¿no? El reborde lateral del músculo pectoral mayor. Lateral está el reborde, ¿no? Lateral del músculo dorsal, ¿no? Que separa, ¿no? Estas estructuras. Y por debajo, en la base de este triángulo, está el espacio intercostal donde se va a tener como límite inferior, ¿no? La colocación, que puede ser cuarto o quinto espacio intercostal, ¿no? Algunos consideran cuarto, otro quinto, dependiendo también la amplitud del tórax, su altitud, ¿no? Y obviamente la ubicación deseada, ¿no? No se recomienda más abajo, sexto, séptimo, porque hay mayor ahí probabilidad de lesión de diafragma o órganos intraabdominales, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos tienen un tórax más pequeño. Entonces, es recomendable poner un drenaje muy bajo, en un espacio intercostal muy bajo, ¿no? Porque su abdomen es mucho más prominente a comparación de su tórax. Una vez teniendo nuestro paciente, también tenemos que verificar que tengamos solo los materiales que vamos a usar. No debe faltar nada antes de empezar el procedimiento, porque una vez empezado, demora más, luego está buscando todo lo que falte. ¿Qué materiales vamos a usar? Pues primero tenemos que tener un equipo de disección con una Kelly curva, que les voy a enseñar cómo se debe usar. La lidocaína al 1% sin epinefrina, un frasco. En pacientes pediátricos se puede estar hasta 3 miligramos por kilo. Seda negra número 2.0 con aguja cortante. Esto se va a usar luego para fijar el drenaje, para que no se pueda movilizar. Bisturí número 15, número 11, para poder hacer el corte de la mini toracotomía, para poder hacer la disección. El tren torácico en sí, obviamente, para poder colocarlo y cumplir su función de drenar el líquido, el aire que se quiera evacuar, ¿no? El frasco de drenaje con tubo de conexión que va a ir conectado con el tubo de drenaje, donde se va a coleccionar todo lo que nosotros queramos obtener de la cavidad torácica, ¿no? Todo lo demás, que son maniles, campos y guantes estériles para mantener una zona séptica, gasas jeringas de 10 a 20 mililitros para colocar la anestesia o tomar muestras al momento de entrar a la cavidad pleural, ¿no? ¿Y qué tamaño de dren debo usar? ¿No? Es una pregunta muy frecuente, sobre todo en pacientes pediátricos. Y bueno, depende mucho, uno, si el paciente es pediátrico adulto, si el paciente es pediátrico su edad, ¿no? Si es un neonato, si es un paciente lactante, un niño mayor, un escolar, un adolescente, ¿no? Un paciente mayor de 17 años, ¿no? De 15 a 17 años. Y también depende mucho de lo que yo quiero drenar, lo que encuentro en el paciente que hay para drenar. Puede ser aire, puede ser líquido, un trasudado, ¿no? Por una insuficiencia cardíaca, por un cáncer, un linfoma, ¿no? O puede ser un exudado por limpiema, un líquido más espeso, o pus franca, ¿no? Un limpiema ya muy, muy avanzado, o incluso un limpiema ya subagudo, crónico, ¿no? Que ya es un líquido mucho más denso, ¿no? Entonces, todo eso depende de la elección de drenaje. Digamos que tenemos un paciente con neumotoras, presencia de aire en la cavidad torácica, ¿no? Suficiente es un drenaje de 20 French, ¿no? Un drenaje más delgado, para drenar el aire, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente, por ejemplo, con un hemotórax, presencia de aire en la cavidad, presencia, perdón, de sangre en la cavidad torácica, lo más frecuente es secundario a un traumatismo, ¿no? Abierto, cerrado, ya se puede usar uno de mayor calibre, 24 French, ¿no? En pacientes pediátricos, ¿no? Ahora, si es neonato, lactante, ¿no? En neonatos solemos usar nosotros de 20 French, a partir de 20 French. Ya está especificado en las guías de manejo de enfermedades pleurales, ¿no? Hechas por la Sociedad Británica Inglesa, que el drenaje torácico se considera por sí drenaje torácico a partir de que sea 20 French. Anteriores a estos no son considerados como drenajes torácicos en sí. Además, la técnica de colocación de drenaje torácico en sí se considera cuando es una técnica abierta, usando la Kelly o haciendo una incisión, ¿no? Todas las demás técnicas que se usan por técnica de Sellinger, por punción y colocación de una guía, como si fuera un CVC,
no es una colocación de drenaje torácico en sí, no se le llama así, ¿no? Porque hay drenajes torácicos de 12 French, de 14 French, de 16 French, de 18 French, que son mucho más delgados y se tapan con mucha más facilidad. Entonces, en cirugía torácica nosotros eso no nos sirve, no cumple su función adecuadamente, se tapan, ¿m? Se obstruye. Uno de 20 French asegura una adecuada evacuación de sea aire o líquido, sobre todo en pacientes neonatos. En lactantes, ¿no? 1 o 2 años se puede usar 20 French o 24 French, ¿no? Tranquilamente se puede usar 24 French hasta un paciente de 15 y 16 años que solamente tiene neumotórax, por ejemplo, y si tiene sangre, tiene pus, se puede usar uno de 24 French hasta uno de 20 28 French, considerando que, tiene una que hay pus franca, ¿no? En el tórax, un empiema, que necesita ser evacuado urgentemente, y considerando que la pus es un líquido más denso, un 98 French es lo más adecuado para evitar que se obstruya, ¿no? Obviamente este drenaje pues tiene que ser ordeñado y permeabilizado constantemente, ¿no? 28-32 French lo menciona ahí porque, bueno, se usa más en pacientes adultos, ¿no? O sobre todo en pacientes obesos, donde el tejido subcutáneo es de mayor volumen, ¿no? A mayor distancia entre la piel y el músculo, entonces se necesita un drenaje mayor calibre, ¿no? Para poder ingresar hasta la cavidad pleural y además asegurar un buen drenaje de y que no se obstruya. Retomamos la posición de paciente. Hay varios tipos de posición de paciente. Ya les mencioné una que ven en la imagen, la figura A, ¿no? El paciente de cúbito dorsal, boca hacia arriba, un poco inclinado, ¿no? Con el brazo en aducción, la mano hacia atrás de la cabeza, mostrando el triángulo de seguridad, ¿no? Esa es la posición que yo más recomiendo, ¿no? Es muy cómoda para el paciente, ¿no? Sobre todo al momento de hacer la disección de tejido subcutáneo de músculo y al momento de perforar la pleura, ¿no? Es muy cómoda sobre todo para el paciente e incluso para también el operador. Luego tenemos la de figura B, donde está el paciente sentado, inclinado un poco hacia adelante, con una almohadilla apoyándose en los brazos y la cabeza, ¿no? Como que descansando. Igual se puede mostrar el triángulo de seguridad, pero esta posición más se usa para procedimientos de toracocentesis, de drenajes paliativos, donde no se le coloca un drenaje en sí, ¿no? Pero también la ponen como una opción, ¿no? En caso que el paciente de repente no pueda estar en la posición tipo A. La posición tipo C es de cúbito lateral completo, ¿no? Es una posición pues, donde ven al paciente mirando hacia un lado directamente, exponiendo toda la parte lateral del tórax donde se va a trabajar, ¿no? Con un brazo flexionado hacia arriba, mostrando un poco la base de la axila, ¿no? Y sobre todo el músculo dorsal, como ven aquí, ¿no? La división del músculo dorsal y el músculo pectoral, ¿no? Es una buena posición también para poner drenaje, no tan cómoda para el paciente. Esta posición más se usa al momento de hacer toracotomías exploratorias o toracotomías para algún procedimiento pulmonar, ¿no? Cirugías en sí. La que yo más recomiendo es la figura A. Es mucho más cómoda para el paciente y tanto para el operador. Los pasos para seguir ya en sí de la colocación de drenajes, primero, pues una vez identificados nuestros reparos anatómicos, decidir en qué lugar vamos a entrar, ¿no? Cuarto, quinto espacio intercostal, tenemos fijado eso, entonces palpamos el reborde superior de la costilla, ¿no? En el cuarto espacio intercostal, palpamos el reborde superior de la quinta costilla, ¿no? Si vamos a entrar en el reborde superior, en el quinto espacio intercostal, palpamos el borde superior de la sexta costilla. ¿Mm? Supongamos que vamos a entrar en el cuarto espacio intercostal, palpamos el borde superior de la quinta costilla y ahí vamos a proceder primero a colocar anestesia local, ¿no? La anestesia local con lidocaína 1%, ¿no? La dosis recomendada en pediátricos 100 miligramos por kilo, ¿no? Vamos a colocar primero, la aguja tiene que estar de manera perpendicular al plano de la costilla, como ven aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, se ingresa y lo primero que se tiene que hacer ingresando es chocar la costilla, la pared anterior de la costilla. Se siente una resistencia, algo duro con la aguja, ¿no? Entonces, al momento de estar ahí, usted tiene que infiltrar, ¿no? Infiltrar una pequeña cantidad, unos 2, 3 ml, ¿no? ¿Para qué? Para poder también anestesiar esa zona que se va a trabajar, porque la Kili también genera disección sobre el reborde costal y puede generar también dolor si no está bien anestesiada esa zona. Una vez que se anestesia toda esta zona, se retrocede un poco la aguja
Y también lo más perpendicular posible se tiene que ingresar por el reborde superior, inmediatamente por el borde superior de la costilla. Como vemos acá, bueno, aquí es una manera un poco más inclinada, ¿no? El gráfico no lo dibuja bien, pero debería ser mucho más inclinado. Mucho más perpendicular, perdón, ¿no? Se retrocede un poco y se dirige la aguja hacia el reborde superior. Al momento que se introduce la aguja, se tiene que ir aspirando al mismo tiempo. ¿Para qué? Para evitar que le hemos dado un vaso, para asegurarnos que no le hemos dado un vaso arterial o venoso, ¿no? Porque ahí nos está indicando que estamos sentando muy inclinado o no en la correcta ubicación donde estamos poniendo la anestesia, porque estamos dañando el paquete vascular nervioso. Como ven en las imágenes acá, el paquete vascular nervioso está debajo del borde inferior, ¿no? Una vez que ingresamos aspirando, va a haber un momento que en nuestra jeringa vamos a ver burbujas. Eso significa que ya estamos en la cavidad pleural, ¿no? Es una zona de seguridad. Ese es el objetivo también de aspirar al momento que se ingresa con la aguja, asegurarnos de que estamos en cavidad pleural. Ahí infiltramos también una cantidad y luego vamos retirando la aguja y vamos infiltrando. ¿Para qué? Para ir infiltrando todos los planos que se van a trabajar. El plano muscular, músculos intercostales, externo e interno, tejido subcutáneo, piel. Al final formamos un abón en la piel, ¿no? Para que todo quede bien anestesiado y el paciente no sienta absolutamente nada, solamente va a sentir que le mueven, que le tocan, pero nada de dolor. Una vez hecho una correcta colocación de la anestesia local, procedemos a hacer la incisión de 1.5 hasta 2, ¿no? Tal vez los principiantes hagan una incisión más grande, de 2 centímetros, ¿no? Lo ideal es de 1 a 1.5, ¿no? Pero si recién está empezando con la técnica, pues asegúrese que tener un buen ostoma para poner el dren y hagan una incisión de 2 centímetros, ¿no? Con el bisturí 15 u 11, ¿no? Se hace un corte pequeño en la piel y un poquito en la grasa, ¿no? No se corta más profundo por las posibles lesiones de músculo, ¿no? Que puede sangrar. Y ya con la apertura de la piel y grasa, con la Kelly se va a hacer la disección Roma, ¿no? Se va a ingresar con la Kelly cerrada, ¿no? De manera perpendicular a la costilla. La imagen no lo muestra muy bien, está ingresando muy inclinado, ¿no? A mi gusto, ¿no? Eso debe hacer así. Por eso aquí lo grafico, y la dirección que debe seguir no es esta, ¿no? La que señala ahí la flecha no es la dirección que debe seguir la Kelly. La dirección que debe seguir la Kelly, como ven la flecha verde, de manera más perpendicular, ¿no? Y al momento que se va profundizando y haciendo camino, debe seguir perpendicular. No debe perder su dirección, la Kelly. Debe seguir siempre perpendicular al plano de la costilla. Se ingresa con la Kelly cerrada, como ven en la imagen, ¿no? Estamos en músculo, estamos en grasa, se abre un poco la Kelly. Si quiero volver a ingresar más profundo, no ingreso nuevamente con la Kelly abierta, no la cierro dentro de los planos, sino saco la Kelly abierta y vuelvo a ingresar al espacio con la Kelly cerrada. Así hasta que me haga camino, hasta palpar una resistencia, ¿m? Menor a la del músculo y de la grasa, y al momento ya es el momento de entrar a la pleura. Y uno identifica que ya entró a la pleura porque siente que se rompe como una membrana, un globito, ¿no? Se siente una resistencia, incluso a veces se escucha como un plop, ¿no? Y Kelly ingresa ya más fácilmente, ¿no? Ya no encuentra ninguna otra resistencia después de romper esa última resistencia, ¿no? Es fácil identificar la pleura cuando ya se ha roto, ¿no? Esta maniobra se puede hacer varias veces hasta conseguir un buen camino, una buena tunelización para que el dren quede bien colocado. Es la manera correcta, ¿no? Siempre perpendicular al plano de la costilla. Esto es lo mismo que les he explicado, la incisión, la disección Roma de la Kelly, ¿no? Por el borde superior, ¿no? Y miren aquí cómo el operador coge la Kelly con el índice, ¿no? Apoyado en el lomo de la Kelly, como seguridad para no adrentarse más. Con ese índice sirve como tope para no ingresar más la Kelly y evitar daño del pulmón u otra estructura, ¿no? Ahora toca ingresar a la cavidad con el dren, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene neumotórax, se va a escuchar el plop
mucho más prominente, ¿no? Incluso se va a identificar como una salida de aire, como si se rompiera una llanta. Si hay derrame masivo, ¿no? El motor es masivo, apenas abre la pleura y va a comenzar a salir el líquido, la sangre por ese hueco que hemos hecho. Significa que estamos en pleura, ¿no? Entonces, rápidamente nosotros lo que tenemos que hacer es con una mano taparlo con una gasa para que no siga saliendo líquido y no disemine por el tejido subcutáneo, ¿no? Y tenemos que colocar nuestro tubo de drenaje que ya ha seleccionado previamente el tamaño en la Kelly, ¿no? Como ven en la imagen, podemos cogerlo así del lomo del tubo por un lado, ¿no? Y vamos a ingresar con la Kelly, ¿no? Como de por costado, ¿no? Como si fuera de costado de la costilla. Le damos un pequeño giro al momento que ingresamos en la cavidad pleural, porque como ya tenemos camino, no va a haber ya mayor obstrucción. Tiene que pasar fácilmente. Por eso es importante hacer el túnel de manera correcta previamente. A veces, no a veces, sino muchos tienen dificultad al momento de este paso, porque quieren ingresar el tren y no pueden porque uno se les pierde el camino, o la tunelización no fue la correcta, ¿no? O no hicieron una buena tunelización, no hicieron un buen túnel, ¿no? Entonces tienen que repetir el paso anterior de hacer otra vez el túnel o encontrar su túnel y abrirlo o ampliarlo un poco más, que también se puede hacer, ¿no? Una vez teniendo un buen túnel, ingresan directamente ya con la Kelly, con el tubo, ingresan los dos a la cavidad y uno ya seguro que está ambos en la cavidad, a medida que empujas el drenaje, vas soltando la Kelly y la vas retirando, ¿no? Como se muestra acá. Acá ya soltó totalmente la Kelly, el dren, y solamente se empuja el dren. En este caso lo estaba dirigiendo hacia arriba, ¿no? Probablemente se trate de un neumotórax, ¿no? Puede ser un neumotórax. Ahora, la colocación del dren, la ubicación que va a quedar el dren, algunos dicen que para cuando es aire debe colocarse hacia el ápice, otros dicen que es indiferente. Cuando es líquido, debe colocarse más en la base para que pueda drenar todo bien el líquido. No hay ningún estudio que determine cuál es mejor. Es más, ya la Sociedad Británica de Cirugía de Tórax ha determinado que un DREN, mientras esté oscilante y funcionante, es suficiente. No importa la ubicación de este. En el espacio pleural, me refiero, ¿no? El quinto paso, una vez ya teniendo nuestro drenaje en la cavidad pleural, es colocarlo al frasco donde va a salir todo este líquido, ¿no? Antes de esto, si queremos muestras, podemos tomar muestras directamente en el drenaje que hemos colocado. Ya luego que terminamos de tomar muestras, podemos conectarlo. Ese se le conecta a un ánodex o a una conexión que va al tubo de drenaje. Esta conexión va a ir conectada a una de las varillas que tiene el drenaje. Este tipo de drenaje es de vidrio. Entonces, se conecta a la varilla de vidrio más larga, la que tiene contacto con el agua. ¿Para qué? Para hacer el sello de agua. Ese sello de agua sirve para hacer presión negativa, ¿no? Y así poder drenar todo el líquido o el aire que queremos nosotros evacuar. Si se conecta a esta varilla, va a ser en vano. No va a haber buen funcionamiento de drenaje y es más, puede entrar más aire a la cavidad torácica y generar más problemas. Lo correcto es colocarlo a la varilla más larga que está con el sello de agua, para así hacer la presión negativa y así hay un drenaje continuo de líquido o aire a evacuar. Esto es muy común en muchos hospitales periféricos, incluso acá en Lima también, porque se puede resterilizar y se puede volver a usar. Es un frasco de capacidad de 1000 mililitros, 1 litro, ¿no? De vidrio, una tapa de goma donde tiene dos aperturas y se colocan las dos varillas. La cantidad de agua que se coloca en este frasco es de 300 a 400 mililitros para hacer un buen sellado de agua. También existen otros frascos ya, pues, un poco más sofisticados, obviamente no son reutilizables, ¿no? Son de plástico, ¿no? Y tienen incluso también una toma o un puerto o una conexión para hacer aspiración, ¿no? Como vemos, aquí ya tienen más cámaras, no tienen más capacidades, tienen su sello de agua, ¿no? Columna de agua también que se le pone, ¿para qué? Para hacer luego la aspiración en caso que uno requiera, ¿no? Y acá tenemos esta conexión que va hacia el paciente, hacia el drenaje que está colocado en el paciente.
Y esta conexión es para la aspiración continua en caso se requiera una aspiración de aire o líquido más rápida, ¿no? Pero no es recomendado en todos los casos. Con que el drenaje esté bien colocado y drene constantemente sin mayor succión, es lo mejor. Ya tenemos instalado nuestro drenaje conectado al frasco con un correcto funcionamiento, toca fijarlo para que no se salga, ¿no? Porque paciente, sobre todo pacientes pediátricos, se pueden jalar el dren, se movilizan mucho y se puede salir muy fácilmente. Entonces, hay que fijarlo de una manera correcta, ¿no? La guía británica de tórax recomienda dos maneras. En lo personal y por experiencia recomiendo la que usamos. Es una de ellas que es la imagen B. Se pone un punto aparte para fijar el dren, como ven aquí. Es un punto en incisión para fijar el dren y otro punto que va a servir para luego cerrar la incisión que se ha hecho para colocar el dren, ¿no? Porque la técnica de retiro de drenaje es pues, con el paciente, obviamente, idealmente despierto, se le pide que inspire y se retira el dren rápidamente y al mismo tiempo, o inmediatamente, se cierra ese orificio con el punto que ustedes ven aquí. Por eso es que nosotros ponemos dos puntos. Uno que fija el dren y otro para luego cerrar el ostoma, el orificio que se formó para colocar el dren. Y por último, también lo que recomienda la guía británica es de que la parte más distal del mismo drenaje se fije a la piel, ¿no? Sobre todo en una zona ósea como puede ser la cadera, para que no se movilice tanto y obviamente evitar con menos frecuencia que se salga el drenaje o que sufra algún daño, ¿no? Es un estilo como se debe fijar con un espadrapo tipo mariposa, se envuelve una parte del drenaje, se pega unos costados en ambos y lo demás se apertura como si fueran las alas de una mariposa y se pega en la piel del paciente, en una piel donde tenga una estructura ósea debajo como en la cadera.